Rocío, Agustín, ¿cómo les va? Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Buen perfecto. día. Bueno, Francisco, ¿cómo andan? bien, interesado por conocer los detalles de esta iniciativa, si es similar a la que ya se aprobó o se discutió respecto de la situación en la educación y lo que intenta es replicar ese esquema en el ámbito de la salud. Tiene, como vos bien decías en la introducción, Agustín, este proyecto lo envió el Poder Ejecutivo el 1 de marzo. Ya lo hemos tratado en dos oportunidades en la comisión que me ha tocado presidir, que es la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales, y que tiene como objetivo crear un plan provincial para prevenir, erradicar y obviamente sancionar aquellos hechos de violencia centralmente que se pueden producir o que se han producido en los establecimientos de salud de nuestra provincia. Hemos tomado conocimiento de algunos hechos que sucedieron en el Hospital Heller, en el Hospital de Cutralcó. Creemos que obviamente esto es inadmisible y más allá de las cuestiones técnicas o específicas que ahora podemos conversar o profundizar, lo mismo que en su momento dije cuando tratamos el proyecto para erradicar y sancionar la sanción contra los docentes, contra los directores, contra el personal administrativo en los establecimientos educativos. Creo que lo fundamental es tener un mensaje claro de los distintos poderes del Estado en relación a que este tipo de cosas no se pueden permitir. No podemos permitir que se maltrate o que se violente a aquellas personas que nos cuidan, y esto no es un eslogan, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando se produce un hecho de violencia, por ejemplo, en una guardia, termina afectando a todo el servicio, no es únicamente a una persona, sino que afecta al servicio, afecta al funcionamiento. Además, hay algunas cuestiones particulares que tienen que ver con algunos hechos de violencia o roturas que se pueden producir respecto de las instalaciones, que vos sabés, Agustín, Rocío, que en el caso de la salud las instalaciones son costosísimas, requieren obviamente determinados cuidados. Entonces, bueno, creo que es interesante que avancemos con este proyecto, que escuchemos a los distintos sectores, tanto a funcionarios del Ministerio de Salud como a los representantes de los trabajadores, a los directores y directoras de algunos hospitales, y podamos tener una herramienta más que, en primer lugar, insisto, es una decisión política y es un mensaje claro de los poderes del Estado, y también, obviamente, es una herramienta porque, entre otras cosas, por ejemplo, se crea un registro estadístico, porque hoy, por ejemplo, no tenemos estadística. Vamos enterándonos de distintos hechos aislados que quizás tienen su trámite interno o administrativo dentro del ministerio o a veces con alguna presentación judicial, pero que es muy auspicioso contar con estadísticas, ¿no? Porque uno sin estadísticas no sabe tampoco muchas veces dónde está parado o qué acciones corresponden en función de las estadísticas tomar, ¿no? Ujú. Y quiénes van a aplicar, digamos, esta norma? Digo, ¿va a ser el Poder Judicial de la provincia a través de los juzgados? Usted me dirá de qué fuero. ¿Serán otro tipo de organismo? ¿Quién se hace responsable de aplicar, una vez sancionado, un esquema legal de como lo que se está planteando aquí? Mirá, Agustín, hay distintos organismos que intervienen según la gravedad del hecho y el tipo de hecho, ¿no? Hay toda una parte que tiene que ver con la prevención, que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud. La idea, además, es que funcione una comisión, obviamente con todo el personal ad honorem, ¿no? De distintos organismos, donde lo integre también seguridad y otros organismos públicos más, para establecer las cuestiones preventivas, que a veces pueden ser de índole vinculada a la seguridad, a veces pueden ser de sugerencias en cuanto a infraestructura, otras veces pueden ser de orientación, porque Pero, pueden ocurrir hechos. perdón, Sí, Francisco, pero ahí se entiende. Una cosa es la prevención y otra cosa es la sanción frente al hecho consumado. Y cuando vos tenés el hecho sí, consumado, podés tener o una agresión o digamos, una afectación a la integridad física de las personas que trabajan en el ámbito de salud o en el patrimonio, ya sea de esas personas o de lo público. Frente al hecho sí. consumado, ¿quién va a tomar intervención aquí o qué dice, en todo caso, el proyecto respecto de quién tiene que tomar cartas en el asunto? Bueno, según, por eso te decía, porque la faz preventiva es una parte, en la faz sancionatoria depende cuál sea la gravedad del hecho, va a intervenir o la justicia penal, si estamos hablando de la comisión de un delito, la justicia contravencional, que nosotros
estamos empezando a tratar un proyecto de código contravencional, pero hoy hay un código contravencional vigente y esta norma establece distintas sanciones que van desde las multas, el trabajo comunitario, prohibición de ingreso a algunos establecimientos y demás, que eso es específicamente de la justicia contravencional, que es la parte de la justicia que sanciona, pero con una gravedad menor a cuando se comete un delito, ¿no? Que es la justicia penal a través de la Fiscalía la que tiene que intervenir. Y después también, en el ámbito sancionatorio, los órganos administrativos de la provincia, porque al igual que hicimos en el caso de el proyecto para erradicar y prevenir la violencia contra el personal docente, también incorporamos que cuando la violencia se produce o es ejercida por un empleado público de la provincia, rápidamente el Estado debe arbitrar los mecanismos necesarios para sumariar a esa persona, investigar el hecho y eventualmente terminar, obviamente, con una sanción que puede ser de cesantía o de suspensión según la gravedad también, ¿no? Entonces, según la intensidad, por decirlo de alguna manera, y acá me pongo un poco abogado, según la intensidad del hecho que se haya producido, va a intervenir la administración pública si es una persona dependiente de la administración pública, la justicia contravencional a través de los jueces de paz, con un nivel de sanción quizás menor al de la justicia penal, y finalmente la justicia penal si el hecho pasa a mayores y constituye la comisión de un delito. Lo que muchas veces pasa, Agustín, es que a veces se agrede a una persona y, por ejemplo, se cataloga desde el punto de vista penal como una lesión leve, ¿no? Que es cuando no hay un daño irreparable a la salud de otra persona. Y entonces la justicia penal, que obviamente elige, bien entendido, ¿no? Elige qué delitos investigar por una cuestión de recursos y obviamente se concentra sobre los más gravosos. En esos casos es donde creemos que la justicia contravencional tiene un rol para jugar. Así que está planteado en ese sentido también. Hago una consulta más y lo vuelvo a colocar en ese rol de abogado. Digo porque en algunas circunstancias va a intervenir la justicia penal. Habló respecto de sanciones que pueden ir por el lado de las multas o por el lado de la pérdida de la libertad con días de arresto, ¿no? Creo que hasta 30 días creo que establece para las situaciones más gravosas. Ahora, la legislación penal en nuestro país también prevé sanciones cuando hay lesiones, por ejemplo, o cuando hay amenazas, o cuando hay usurpación de bienes, muebles, por ejemplo. Que en cualquiera de estos casos son menores si hay condena, menores a 3 años, y por lo tanto son de cumplimiento en suspenso, ¿no? Quedan en la suerte de stand-by. ¿Cómo se hace para compatibilizar entonces, si alguien va y rompe un vidrio, amenaza, digamos, a una persona, a una enfermera o un médico de un hospital, para que pierda la libertad por 2, 3, 4 días, 30 días, cuando la misma justicia, por delitos que están tipificados en el Código Penal, los puede eximir del cumplimiento de esa sanción? ¿Se entiende cómo es la pregunta? ¿Cómo se pueden aplicar días de arresto, o sea, pérdida de la libertad, cuando es la misma justicia la que dice, no, si más de 3 años sí, pero menos de 3 años no? Hay dos cosas ahí, Agustín, está muy buena tu pregunta porque hay una cuestión ahí hasta filosófica de lo que se ha dado en llamar la selectividad del sistema penal, ¿no? Esto de que según la intensidad y por una cuestión de recursos, de oportunidad y mérito y conveniencia y de decisiones que se van tomando, el sistema penal termina eligiendo qué delitos investiga, qué delitos reclaman un esfuerzo mayor para llevarlos a juicio y demás, y qué delitos por su menor intensidad, por su menor trascendencia, etcétera, terminan quizás rápidamente o en una conciliación o en un archivo de causa. Por eso insisto con que es importante lo del Código Contravencional, porque es una herramienta importante. ¿Por qué? Justamente porque se abordan situaciones de menor intensidad que las que se abordan en el sistema penal, ¿no? A través de la Fiscalía y demás. Y los días de arresto en el Código Contravencional se diferencian de la prisión preventiva, porque es más una sanción momentánea, obviamente, pero diferente a la prisión preventiva, que en el caso del ámbito penal
tiene que ver con otra cuestión que es más una medida preventiva para salvaguardar el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ese lado, y yo creo que es muy bueno que la legislatura avance en un nuevo código contravencional. Pensá que el que tenemos tiene más de 40, 50 años, está totalmente desactualizado, hay muchas normas que fueron abrogadas y declaradas inconstitucionales por el TSJ, y que creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante, no solo con la legislatura, sino también con el Poder Judicial. Creo que hay cuestiones para mejorar en el ámbito de la justicia de paz, que si es una decisión de todos, puede tener un rol importante justamente en esto que planteas vos, ¿no? En esos delitos que no son tan graves como para que el Poder Judicial tome una intervención más protagónica, más severa, porque se está concentrando en otros, pero que sí requieren por parte de la sociedad que algo suceda, ¿no? Porque creo que acá lo que nos pasa a todos y lo que nos da bronca es que algunos hechos, algunas actitudes, algunas acciones parecen no tener ninguna consecuencia, ¿no? Y de eso creo que desde la legislatura podemos hacer un trabajo importante también con el resto de los poderes. ¿Rocío? Diputado, menciona que también van a implementar medidas disciplinarias. ¿Esto cómo se estructuraría? Y también consultarle con respecto a cuál sería el protocolo desde el momento cero en el cual se ve afectado el personal de salud hasta el momento donde culmina quizá esta, bueno, condena justamente no sería, pero esta sanción en realidad. Es muy buena tu pregunta, Rocío. En relación al protocolo, nosotros, igual que lo trabajamos en el caso de la violencia contra los docentes, nosotros lo que planteamos es que los protocolos de intervención en muchos organismos, la semana que viene tenemos justamente citados a funcionarios del Ministerio para preguntarles algunas de estas cuestiones vinculadas a estadísticas, vinculadas a la elaboración de protocolos. Por ejemplo, Educación tenía algunos protocolos, que la idea es que se trabajen en la reglamentación con todos los sectores sentados a la mesa. En el caso de Educación lo está haciendo el gremio en representación de los trabajadores, el Ministerio de Educación y demás, porque son cuestiones específicas que la legislatura en general en ese tipo de cuestiones no se mete. Las leyes en general son directivas más generales o menos generales según el tema, pero creemos que lo que son protocolos de actuación, protocolos de intervención y demás, tienen que ser elaborados, digamos, obviamente por el organismo competente, en este caso el Ministerio de Salud, y todos los sectores involucrados, ¿no? Directores y directoras de hospitales, sindicatos con representación sindical en el sector, etcétera, porque son los que conocen en finito, como podríamos decir nosotros, bueno, si pasa algo en un hospital, quién tiene que hacer la presentación, ante quién se la hace, cuáles son los órganos administrativos que tienen que intervenir, que en eso la legislatura no está en condiciones de hacerlo bien y que sea fructífero. Quizás nosotros de acá tenemos una visión que en la práctica no es la adecuada, entonces ese tipo de protocolos se elaboran en el marco de los organismos. Y respecto del procedimiento que vos me planteás, está previsto en el artículo 10 para la aplicación de las distintas sanciones, donde se prevé lo que en general está establecido en los distintos procedimientos administrativos de la provincia, la ley 1284 y sus decretos reglamentarios, respecto de la notificación justamente de cuál es el hecho que se le endilga a la persona, la posibilidad de contestar, de ejercer su derecho de defensa y finalmente de aplicar una sanción. En el caso de los empleados públicos que cometan estas acciones, lo que se prevé es que rápidamente se tiene que notificar al sector, creo que en este caso es Ocupación y Salarios, que depende del Ministerio de Economía, que es quien tiene la competencia para llevar adelante todos los sumarios de la provincia, para que rápidamente se le formule una acusación, digamos, a la persona, justamente por ser empleada pública, ¿no? Creemos que cuando uno depende del Estado, cumple una función en el Estado, tiene que tener un nivel de responsabilidad mayor, obviamente, a cualquier ciudadano. Una persona que comete esa agresión y que trabaja en una empresa privada, quizás no es un argumento para la empresa, o la empresa no tendría la obligación de despedirlo, digamos, pero en el caso de los empleados públicos creemos que sí hay que activar rápidamente un procedimiento sancionatorio que puede terminar o no con la cesantía, porque el LPCAP en este caso
que es el Estatuto de los Empleados Públicos, regula distintas sanciones, ¿no? Le pone dos preguntas para cerrar y no le quitamos más tiempo. Por un lado, la primera, aquí se está debatiendo, se está analizando la posibilidad entonces de prevenir no solamente la violencia en el ámbito de la salud para con los empleados de la salud o trabajadores de la salud, sino también sancionar a aquellos que cometen un acto así, de esas características, de la misma manera que antes se lo hizo con los docentes. ¿Esto va a ser complementario al código contravencional vigente? ¿Se va a incorporar al proyecto de reformulación del código contravencional o de convivencia, no sé cómo se llamará, en la provincia de Neuquén? ¿O van a seguir avanzando por sectores? Ayer con los docentes, ahora con salud, mañana con los judiciales y pasado no sé con quién. No, yo creo que hay que avanzar porque son cuestiones que quizás se necesitan hoy, que hay que abordar algunas situaciones que se necesitan hoy y que la comisión redactora del Código de Convivencia o el Código Contravencional lo que va a tener que ir haciendo va a ser compaginar de alguna manera las cuestiones que están resueltas en otras leyes, que no son solo en estas dos, hay muchas leyes anteriores también que han hecho modificaciones sobre el Código Contravencional, donde se tendrá que hacer una pasada en limpio, digamos, ¿no? Ordenar los artículos, que tenga coherencia, etcétera, y en el seno de la comisión se evaluará si corresponde hacer un solo artículo más genérico o incorporar las distintas modificaciones. ¿Cuál es la cuestión para mí en este caso específico, Agustín? Que la cuestión vinculada a la salud tiene una especificidad distinta a la que quizás abordamos cuando abordamos el caso de establecimiento educativo. ¿Por qué? Porque vos podés, con un hecho de violencia en una guardia, un martes a la noche, podés afectar todo el servicio de guardia con lo que eso implica. Hay cuestiones vinculadas a los bienes que tienen una especificidad no solo por su costo, sino también por su operatividad, que si vos dejás de, digamos, rompés determinado equipamiento en un hecho de violencia, quizás ese equipamiento, más allá del costo, no se puede utilizar por esos días y los subsiguientes y produce una afectación importante en un servicio que recordemos que por ley es un servicio esencial, además de ser un derecho a la salud, por lo tanto requiere para mí alguna cuestión específica en ese sentido. Y ahora sí, la segunda y la última, Francisco. ¿Ya planteó que va a ser o que quiere ser candidato nuevamente a diputado el año que viene o no están discutiendo todavía las listas? No, yo creo que falta mucho todavía, creo que hay mucho por hacer. Creo que tenemos que tratar de terminar el mandato cumpliendo con todos los objetivos que nos pusimos, tanto en lo personal, pero centralmente desde todo el equipo de gobierno. Yo siempre digo que nosotros estamos muy comprometidos con el proyecto de Rolo, creemos que se han hecho muchos cambios, muchas transformaciones en la provincia que veníamos demandando hace mucho tiempo. Y lo que sí tengo claro, Agustín, es que desde nuestro espacio vamos a trabajar 24/7 para que Rolo pueda llegar muy bien a su reelección, porque creemos que necesitamos un proceso de 4 o 5 años más para terminar de fortalecer y de consolidar determinados cambios que no se pueden terminar de hacer en un solo mandato, ¿no? Entonces creemos que todo el ciclo nos va a permitir consolidar esos cambios y dejar en otro punto de partida, como le gusta decir al gobernador, a la provincia en ese sentido, ¿no? Gracias por estos minutos, Francisco. No, gracias a ustedes, un saludo. Gracias.